Paz y bien, el Señor, amigos de Fe TV, bienvenidos nuevamente a este su programa, Un Café Capuchino. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares, gracias por dejarnos entrar en sus corazones. Y pues bueno, les saluda a su servidor, Fray Francisco, y hoy tenemos un programa muy especial porque tengo aquí un invitado especialísimo, ¿verdad? Fray, ¿cómo estás? Fray Anthony es un hermano mío que está de visita por acá y me lo traje para hablar de algunos temas interesantes. Fray, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí compartiendo con la televidencia y contigo también, muy contento. Gracias, gracias. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema porque Fray Anthony fue a un lugar intensivo por allá en Italia, así específicamente estuvo durante 6 meses estudiando y profundizando sobre la figura de San Francisco de Asís. Y hoy vamos a hablar sobre San Francisco y qué propuesta tiene este santo, este gran santo que todavía se le recuerda con mucha maravilla para nuestro día a día y para nuestra cultura moderna. Pero antes vamos a empezar conociendo un poquito de este hermano mío, Fray Anthony, para que él nos cuente un poco sobre su vida. ¿Quién es Fray Anthony? ¿Quién es Fray Anthony? Bueno, ante todo, gracias. Yo soy panameño, soy hermano capuchino, oriundo de Panamá, de la zona este, especialmente de Tocumen, de uno de los barrios de Belén. Entré a la orden allá por el 2010, 2011, cuando estaba haciendo mi discernimiento vocacional, la búsqueda de qué era lo que Dios me estaba pidiendo. Actualmente sirvo en uno de los conventitos que tenemos en las afueras de Cartago, en Costa Rica, y ahorita estoy aquí compartiendo un poquito con la familia, con los amigos, vine a disfrutar un poquito también y de paso a visitar la parroquia que me vio crecer y que me ha educado en la fe. Claro, muchas gracias, Fray. Y como decíamos antes, ¿verdad? Que estábamos hablando un poquito y decíamos que a veces hay que escaparse para descansar un rato, ¿verdad? Sí, claro. Y qué rico descansar en casa. Pues bien, entonces hoy estamos en este programa donde vamos a hablar un poquito, más bien vamos a profundizar, Fray Anthony nos va a ayudar con esto, sobre la figura de San Francisco. Porque es que vemos que la figura de San Francisco puede ser tomada nada más como dicen normalmente, Fray, es el santo de los animalitos. Entonces, lo vemos siempre como con los pajaritos, o lo vemos ahí también con el lobo y todo esto, y decimos, no, el santo de los animalitos. Y lo que conocemos de San Francisco tal vez puede ser que es el patrono de la ecología, y que el Papa, si uno es un poco más conocedor y está más profundamente metido en la iglesia, se da cuenta que el Papa hace tiempo atrás sacó una encíclica donde puso de ejemplo a San Francisco. Pero de ahí poco profundizamos sobre la figura de este gran santo. Y hoy vamos a darnos cuenta de la profundidad de vida que tuvo que llevar San Francisco y cómo él pudo ser o es ese ejemplo para cada uno de nosotros, especialmente en esta cultura moderna. Muy bien, vamos a tomar algo muy importante de la vida de San Francisco, los escritos de San Francisco, que es el testamento. Y sabemos que el testamento es para cada uno de nosotros, cuando hacemos un testamento o tomamos un testamento, nos damos cuenta que es ese como último, como quien dice la herencia, ¿no? Que le dejamos a nuestros hijos. Igual San Francisco escribe un testamento y se lo deja a los frailes, hermanos suyos. Entonces, vamos a profundizar en este testamento, pero antes quisiéramos preguntar, Fray, ¿qué importancia tiene el testamento para San Francisco y para sus hermanos, ¿verdad? Porque mucho se hablaba de San Francisco en aquel tiempo, habían muchas biografías y todo, pero Francisco escribe este testamento como esto es lo que yo quiero que los hermanos sepan puntualmente de mi vida, y esto es lo que yo les dejo. Entonces, ¿qué importancia tiene el testamento para los hermanos en aquel tiempo, Fray? Bueno, en primer lugar es que el testamento es, por así decirlo, como esa última herencia que Francisco quiere dejar por escrito. Entonces pide ayuda a uno de los hermanos y él empieza a narrar un poco su historia, lo que él ha vivido, lo que él recuerda, también haciendo como síntesis de su vida, pero también hay cosas concretas que le pide a los hermanos, sobre todo con obedecer la regla, con obedecer lo que hemos prometido, también con ser fieles a la iglesia, pero al mismo tiempo recuerda un poco de su historia, de lo que él vivió y de toda la historia de salvación
que Dios ha ido haciendo a través de él y sobre todo en su persona. Entonces, la importancia es que esto está como la síntesis al final de la vida de Francisco. Interesante, muy interesante. Y es que San Francisco es un chico del siglo XII, siglo XIII, ¿verdad? Podemos Correcto. decir así. Escribe este testamento al final de su vida. Y lo interesante es que ahí pone todo lo que él quiere que los hermanos, o más bien todo lo que él quiere que los hermanos sepan de él mismo y de la espiritualidad que lo llevó hasta ese momento, ¿cierto? Pero, ¿cómo era el tiempo de San Francisco? ¿Cómo era el tiempo de San Francisco? El contexto en el que vivió este hermano. Bueno, en primer lugar hay que recordar que Francisco es un hombre medieval, un hombre que vive en la época medieval, que bueno, uno habla así como con mucha facilidad de la época medieval, dice sí, era un medieval, pero es que son 10 siglos que abarca este periodo de la historia, ¿no? Desde el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el siglo XV, cuando empezaba todo el tema del Renacimiento y el revolver a buscar las ideas griegas. Pero Francisco, en estos 10 siglos, vive entre el siglo XIII, 1181-82, hasta 1226, que es la fecha de su muerte. Entonces es un hombre que vive en 2 siglos y que vive en una época de transición. Entonces eso es importante porque comprendiendo que la sociedad de estos siglos, la sociedad medieval, era una sociedad completamente cristiana, una sociedad que se entendía desde el gobierno, desde la economía, desde la cultura, todo se entiende desde la sociedad cristiana. Y eso es importante porque eso va a estar como ahí en el backup de Francisco y de todo lo que la gente piensa, cree, vive, celebra, se divierte, ¿no? También en ese sentido vemos que lo religioso está presente en la sociedad y por eso Francisco es un hombre que está impregnado por Dios, por el tema religioso y por todo lo que esto significa. También es importante ver que en paralelo con todo esto de lo religioso, también hay mucho de lo natural, de la familia, de la historia personal. Entonces Francisco es un hombre que vive en su contexto en medio de muchas transformaciones, porque se está dejando de ser lo rural, de la alta Edad Media, que es hasta el siglo XII más o menos, y de ahí en adelante la Baja Edad Media, que es donde van a aparecer los burgueses, van a aparecer las ciudades, van a empezar a organizarse los comerciantes, y Francisco era un hijo de un comerciante. Entonces eso significa que aunque Francisco y su familia tenían bastante dinero, pero no pertenecían a la zona noble, por así decirlo, de las ciudades. Porque las ciudades estaban organizadas entre nobles y los burgueses. Muy bien. Francisco vive en esta sociedad que está impregnada del cristianismo, ¿ok? Muy distinta a lo que nosotros podemos vivir el día de hoy, ¿verdad? Que ya lo político es lo político, lo económico es lo económico por allá, la iglesia por el otro lado. En el tiempo de Francisco todo estaba impregnado entonces con respecto al cristianismo, ¿verdad? La época de la cristiandad, como normalmente decimos, ¿verdad? Pero vamos ya sabiendo un poco este contexto de convulsión, podemos decir que se vivía en aquel tiempo, preguntémonos, o más bien la pregunta del $1.000.000 podemos decir, es, ¿Francisco es un hijo de su tiempo o está apartado de él? Porque podemos pensar que un santo nace desde que estaba al principio santo, ¿verdad? Nace y ya es santo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con Francisco? ¿Francisco antes de la conversión es un hijo de su tiempo o realmente ya él tenía como esas ideas elevadas, ¿no? ¿Cómo es Francisco en ese tiempo? Bueno, esto es interesante porque vean, cuando uno piensa en la figura de un santo, uno ve como el final de su vida, o sea, lo que él ya trabajó, lo que ya hizo, lo que se desenvolvió y también la obra de salvación que Dios hizo en él o en ella, ¿no? Pero en Francisco vemos que hay elementos que él mismo va a recordar en su testamento y que vamos a ver ahorita, que él recuerda un poco como con dolor, pero también al mismo tiempo con la alegría, con el agradecimiento de la obra que Dios haya hecho en él. Entonces, por ejemplo, Francisco, un hijo de su época, un muchacho que salía a fiestas, que era un trovador, que era el que le cantaba a las muchachas, pero al mismo tiempo era un muchacho que tenía deseos de grandeza, un deseo de ser un caballero para llegar a ser noble, y eso significa que fue a la guerra. Y si fue a la guerra, aunque en las biografías no sé, esa parte no se nos diga, pero en la guerra hay muerte, en la guerra hay espadas y
Y bueno, Francisco, lo más probable, por ser hijo de esta época, tuvo que haberse visto envuelto en esto, ¿no? Al punto donde en una de las guerras en la que él participó, quedó preso durante un año y en ese año también adquirió una enfermedad, que esa enfermedad le va a acompañar el resto de su vida, ¿no? O sea, los estudios históricos discuten de cuál enfermedad se trataba, pero las biografías nos describen que él se enfermó durante ese año en la guerra. Entonces Francisco es un hombre que vive lo que está viviendo en su cultura, pero también se ve afectado por sus acciones, ¿no? Entonces, después de que regresa de este año de estar encerrado en la cárcel, por así decirlo, entra en esas preguntas existenciales de qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, mientras se pregunta sobre eso, les cantaba a las muchachas, seguía cantándole. Era un trovador, lo que se llamaba un trovador. Un trovador. Era un chico alegre, ¿no? Un chico de su tiempo, un chico que realmente vive sumido, ¿no? Que quiere ser grande, quiere ser caballero, como decías, que es muy interesante, hasta que el Señor se encuentra con él, ¿verdad? En medio de esta situación. Pero bien, entonces vamos a entrar en el testamento ya viendo un poco sobre esto del contexto histórico y del contexto de Francisco, si era o no hijo de su tiempo, podemos decir, ¿verdad? Y entremos entonces al testamento, especialmente al principio del testamento donde él habla un poco sobre su conversión. Entonces, el testamento nos dice esto al principio: el Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia, porque como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquellos que me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después me detuve un poco y salí del siglo. Con estas palabras, San Francisco empieza su testamento. Entonces vemos aquí todo el proceso de conversión de San Francisco y cómo él pasó de ser parte del siglo, podemos decir que esto del siglo es del mundo, ¿no? El siglo significa del mundo, y pasa a darse cuenta de que el Señor lo llama a algo más profundo desde su estilo de vida, ¿verdad? Pero ¿cuál era el sueño, Fray? ¿Cuál era el sueño más grande de San Francisco antes de la conversión? Porque sabemos que después de la conversión hay mucho, pero antes de la conversión, ¿cuál era el sueño más grande de Francisco? Bueno, ahí, y quizás ya me adelanto a lo que tú tienes, pero vemos cómo Francisco es el típico joven que sueña con fama, con dinero, con alcanzar un título. O sea, Francisco es el joven que está soñando y que quiere alcanzar un lugar dentro de la sociedad. Ese es el sueño de él, por eso él quiere ser caballero. Y como les decía, quizá se dice muy fácil querer ser caballero, pero eso significaba llegar a adquirir un título, un lugar dentro de la sociedad y también un renombre, porque los nobles tenían mucha tierra y tenían muchos esclavos, gente que trabajaba para ellos, lo que se llamaba el señor feudal y al mismo tiempo los feudos, ¿no? Y que eran las tierras que esta gente tenía. Muy bien. Entonces él quería tener eso, pues quería la señoría, ¿no? Ser señorío total en esta tierra. Él luchaba para poder tener esa parte o esa estabilidad económica, social, ¿verdad? Y estar como por encima, ¿verdad? Sí, y presta atención que pareciera que las palabras, como le digo, uno las dice como muy fácil, pero Francisco está utilizando en su testamento un lenguaje que nos habla también del contexto en el que él estaba viviendo. Al inicio del testamento dice, el Señor me dio a mí. Entonces, en este momento de la historia, como estamos en la época medieval, la gente se entiende desde el señor feudal y el que es, digamos, mandado. Entonces, el Señor es el que siempre manda, es el que dirige, es el que gobierna, siempre el Señor. Pero aquí también hay un juego de palabras porque nosotros utilizamos la expresión Señor para dirigirnos a Dios. Y esto no es nuevo, esto es de toda la historia de la iglesia. Entonces, claro, esta expresión, el Señor, está haciendo alusión a Dios, pero también está haciendo alusión a un Señor al que Francisco sirve. Oh, muy interesante esa parte. Y en el mismo testamento nos dice o nos habla de los leprosos. ¿Ok? ¿Qué significan los leprosos en la vida de San Francisco? ¿Qué significó? Porque si lo pone en su testamento y obvia otras cosas, significa que era muy importante esto en el punto de su conversión, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué significan los leprosos para Francisco?
Bueno, si en alguno de los que nos ven ha tenido la oportunidad de conocer estas ciudades medievales antiguas de Europa, se dará cuenta que estas ciudades son ciudades que están amuralladas. Entonces, un leproso era una persona que estaba enferma de la piel, pero que en la época la medicina no distinguía qué era lo que tenía, entonces simplemente estas personas eran expulsadas de la ciudad. Entonces, eso significaba vivir fuera de los muros de la ciudad. Entonces, una persona que vivía fuera de la ciudad era un excluido, alguien que no tenía de alguna manera derecho al trabajo, no tenía un techo donde cobijarse, no tenía una familia que lo atendiera. Y claro, Francisco, cuando está en estas búsquedas, cuando él regresa de la cárcel, experimenta la necesidad de salir, de buscar otra cosa porque se siente cansado, que las luchas que él está aprendiendo en la guerra no lo llevan como a nada y se siente como insatisfecho de la vida. Y claro, cuando él empieza a salir de las ciudades y se da cuenta de que hay una gente que vive marginada fuera de las ciudades, él empieza a encontrarse con esta gente que son los leprosos. Claro, porque él empieza a buscar los lugares solitarios, pero en ese camino, a buscar los lugares solitarios, se encuentra con los leprosos, que es gente que vive fuera. Y claro, él empieza a cuestionarse, él que es un hijo de un burgués, que lo tiene todo, que no le falta nada, y que hay gente que no tiene, es gente que está excluida, gente que es pobre, que falta de muchas cosas, cariño, comida, vestido, y él empieza a encontrarse también con esta gente. Y ahí en el testamento nos dice, Fray, ¿verdad? El Señor me condujo entre ellos, ¿no? Claro, Se da cuenta de que el mismo Señor es el que lo lleva en medio de ellos, ¿verdad? Y practiqué la misericordia con ellos. Y algo muy hermoso que dice el testamento, y aquello que me parecía amargo, se me convirtió en dulzura de corazón. ¿Cuál era el mayor miedo de San Francisco? Claro, claro, mira, esto es interesante porque todavía hoy vemos, si tú vas caminando por la calle y te topas con una persona, quizás una persona en situación de calle, que comúnmente las personas llaman mal de manera equivocada, diciendo una persona, un indigente, ni siquiera persona, simplemente un indigente, pero el nombre correcto es una persona en situación de calle. Entonces, Francisco se topa con ellos y ¿qué es lo que hace? Francisco los evita, se va, no se topa con ellos. Y cuántas veces, digamos, que uno va caminando por la calle, las personas van en su carro y simplemente suben el vidrio porque no quiero que esta persona se encuentre conmigo, ¿no? Entonces, el miedo de Francisco, de alguna manera, también es el miedo cotidiano que tienen muchas personas al encontrarse con una persona en situación de calle. Claro, claro. Bien interesante. Y entonces él se da cuenta que el leproso le enseña el camino de Dios, ¿no? En medio de toda esta misma búsqueda. Claro, porque es que él está buscando, él regresa de la cárcel y cuando regresa de la guerra, él siente que Dios le invita a algo más y él empieza en esa búsqueda. Su insatisfacción lo mueve a buscar. Y en esa insatisfacción, él sale de las ciudades, se topa con los leprosos y va buscando a Dios. Se da cuenta que es Dios el que lo mueve a salir de sí mismo. Oh, impresionante, porque tal vez nosotros podemos pensar y mirar a la figura de San Francisco como simplemente el santo, ¿verdad? Claro, claro. Y como escuchábamos anteriormente, San Francisco, antes de ser San Francisco, era Francisco, Claro. y después fue el hermano Francisco y después San Francisco. Entonces, este testamento nos da como esa parte como más, como quien dice, más profunda de San Francisco de Asís, y nos hace entender que él, en medio de su proceso de conversión, también tuvo puntos importantes, como lo tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida, que lo hicieron darse cuenta de lo que Dios quería para él. Pero hablando un poquito sobre esto, ¿verdad? La conversión de San Francisco fue instantánea, podemos decir, o ¿cómo fueron esos momentos para San Francisco? Porque el testamento nos habla un poco sobre los leprosos, ¿no? Pero ¿qué otros aspectos estuvieron en San Francisco? Me parece interesante porque el mismo testamento nos dice que él se detuvo un tiempo en el siglo y después salió del siglo. Claro. No fue una conversión instantánea, o creo que así fue, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué momentos o qué fue lo que sucedió en los momentos entre Francisco estaba dentro del siglo y después salió del siglo? ¿Qué sucede en ese tiempo? Esto es importante porque si uno lo ve en una línea del tiempo cronológicamente son aproximadamente como entre 6 y 7 años que Francisco está como en esa búsqueda de qué es lo que quiere, qué es lo que Dios le pide. Y en esa temporada de esos 6, 7 años, Francisco va a ir experimentando ciertas certezas que Dios le está pidiendo. Es lo que en otros programas hemos hablado que se llama discernimiento. Francisco empieza a discernir sobre lo que Dios le está pidiendo y también sobre su propia felicidad, ¿no? Lo que él está buscando, lo que él está deseando.
Claro, impresionante. Pues bien, estamos hablando de la figura de San Francisco de Asís, o más bien, Fray, estamos hablando del hermano Francisco, ¿no? De Francisco y del hermano Ajá, Francisco. de Francisco antes de la conversión, del hermano Francisco para caer realmente En en San lo que Francisco. vivió él como santo, ¿no? Entonces, estamos en este tiempo, estamos en este momento hablando un poquito sobre esto, poco sobre el contexto, sobre lo que está viviendo Francisco, pero vamos a hablar ahora de su espiritualidad. Y vamos a entrar ahí fuertemente, pero antes vamos a ir a un cambio comercial. Y no se vayan, porque esto está que arde, decimos, ¿verdad? Vamos a entrar profundamente en la figura de San Francisco para ver cómo era su espiritualidad y qué era lo que él más amaba. No se vayan, este es su programa, Un Café Capuchino. Paz y bien el Señor, seguimos en este su programa Un Café Capuchino y estábamos hablando de la figura de Francisco y vamos a entrar ahora en la figura del hermano Francisco, ¿cierto? Y hablábamos un poco sobre el contexto de este fraile, el contexto que vivió, qué fueron sus primeros pasos en la conversión, qué era la profundidad de lo que él iba viviendo y nos decías algo impresionante, Fray, 7 años duró Francisco decidiendo por dónde era que el Señor le estaba llamando. Y eso es bien impresionante. Y ahora vamos a entrar un poco más profundo en la vida y en, como quien dice, en lo que Francisco sentía y quería para sus hermanos, ¿verdad? Entonces, una preguntita muy interesante que yo quería hacerte, Fray. Francisco sale del siglo, ¿verdad? Sí. Hasta el punto de quedarse sin nada. Ajá. Sabemos eso, porque hemos visto películas, hemos visto tantas cosas, ¿verdad? Donde Francisco se desnuda delante de su padre y se queda sin nada. Sí. Y lo toman como loco, ¿cierto? ¿Verdad? Sí. Entonces, se queda sin nada, hasta el punto de quedarse sin nada. Solo con un sayal y un cordón, que era lo que usaban los leprosos en aquel tiempo, ¿verdad? Sí. O sea, se queda sin nada totalmente. ¿Qué ve Francisco, Fray? ¿Qué ve Francisco en la pobreza para hacer esta locura? Sí, esto es curioso porque cuando se piensa en los franciscanos, el traslado del pensamiento va inmediatamente hacia la pobreza y que no es que esté del todo equivocado, pero lo que se acentúa como pobreza es de carencia, eso está relacionado con el seguimiento evangélico. Entonces, en esas búsquedas que hablábamos en el espacio anterior, decíamos que Francisco se siente movido por Dios, que es el Señor quien lo condujo entre los leprosos, el Señor fue quien lo sacó, el Señor fue quien lo llamó. Entonces, esto es importante porque uno puede decir, pero ¿cómo es eso que el Señor? Y claro, la mediación que utiliza el Señor para hablarle a Francisco es la palabra. Entonces, en sus biografías, los biógrafos nos narran que Francisco, él se detuvo y que escuchó la palabra. Escuchaba la palabra, pero especialmente dice que escuchó 3 textos bíblicos. El primer texto, que lo más probable que tuvo que haber escuchado, porque en sus escritos y San Francisco lo acentúa, es el de Mateo 19:21, que en este momento nosotros lo tenemos seccionado de esa manera. En la época de Francisco no estaba de esa manera. Entonces, y ese texto dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Hay otro texto también del Evangelio de Mateo, que es el de capítulo 16, versículo 24, que dice, quien quiere venir en pos de mí, que cargue con su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Y hay otro texto del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 3, que dice, cuando vayan no tomen nada para el camino, no lleven ni bastón, ni alforja, ni túnica extra, en fin, ¿no? Ajá. Entonces, estos textos van a inspirar el seguimiento de Francisco, el seguimiento de Cristo que Francisco va a emprender. Y entonces, claro, como los textos acentúan el tema de la renuncia, del no apropiarse, Francisco por eso va a empezar por lo material y por eso va a acentuar la pobreza a lo largo de toda su vida, pero la pobreza como símbolo de no apropiación, de no apropiarse de las cosas. Oh, interesante. Entonces, esto es lo que Francisco quiere vivir, ¿no? Quiere vivir el no apropiarse de las cosas. Que la pobreza no simplemente, como decías antes, Fray, no es simplemente una cuestión de carencia material, ¿verdad? Sino
un ejercicio para el seguimiento de Jesús, que el mismo Evangelio lo dice y que el mismo Francisco lo toma al pie de la letra, Claro, ¿cierto? claro. Entonces eso es muy curioso porque, y ya entramos aquí un poco en la profundidad de la vida de San Francisco, porque él dice, esto es lo que yo andaba buscando, Ajá. esto es lo que yo quiero vivir. Y así empieza este ideal de pobreza. Entonces, ¿qué ve Francisco en la pobreza? Desapropiación. Desapropiación más que miseria. Y eso es muy interesante. Vamos entonces un poquito más adelante porque vamos a ir al testamento nuevamente, un poco más adelante, porque nos va a decir algo sobre las iglesias, este testamento, y que dentro de eso va a tener algo muy curioso. Entonces dice así, el testamento. Y el Señor me dio una tal fe en las iglesias que así sencillamente oraba y decía, te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Entonces, escribe esto dando fe de esa devoción a las iglesias, ¿cierto? ¿Verdad? Pero, ¿cuál fue la relación? Porque, como decíamos antes, también hay que ver lo que no se dice aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la relación de Francisco con las iglesias? ¿Por qué nombra en el testamento esta fe en las iglesias? Bueno, esto hay que entenderlo en el contexto medieval. Hoy por hoy, nosotros, los modernos y posmodernos, por utilizar la expresión correcta, porque ya estamos en una época donde ni siquiera podemos decir que somos modernos, ¿no? Pero bueno, en la época medieval el simbolismo era algo que caracterizaba a las personas de esa sociedad. A nosotros nos caracteriza quizás lo racional, e incluso hay una corriente que se mete, que es el de la posverdad, donde ya todo se pone en cuestión y nada se cree. Pero en fin, para el medieval lo simbólico va a ser muy importante. ¿Y por qué va a ser importante? Porque va a ser como el puente que le va a permitir al individuo entrar con otra realidad. Hoy por hoy uno dice lo simbólico, es que eso es mentira, eso no es verdad. Entonces lo simbólico se relaciona como con una fantasía que una persona se crea y dice, no, es un símbolo de otra cosa, pero lo que quiere significar es otra cosa. El medieval lo entiende el símbolo como un puente que nos permite llegar a otra realidad. Y claro, en la iglesia se encuentra la realidad de las realidades, se encuentra el que es, yo soy el que soy, habita en las iglesias. Entonces por eso Francisco dice, y el Señor me dio a mí, el hermano Francisco, una fe tal en las iglesias que cuando entraba, oraba de esta manera, te adoramos, oh Cristo, aquí y en todas las iglesias que hay en todo el mundo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Entonces, esta experiencia de entrar en la iglesia para orar es porque la iglesia es símbolo, presencia, casa de aquel que habita dentro de la iglesia, de aquel que empuja la vida de la iglesia. Entonces, la realidad de la fe en las iglesias es que Francisco descubre en ella, en el edificio físico, el lugar, la presencia del que es, del trascendente, del Altísimo, que va a decir San Francisco, loado seas mi Señor, a ti, Señor Altísimo, lleva toda significación las criaturas. Entonces, Francisco va a descubrir en las iglesias la presencia de Dios. Oh, impresionante. Podemos decir entonces que cuando Francisco habla de la fe en las iglesias, no simplemente es una cuestión meramente estructural, sino que él mira la permanencia de Dios dentro de estas iglesias, ¿cierto? Eso es cierto lo que dice Fray, porque la relación de Francisco con la iglesia va a ser una relación que se mueve en lo simbólico, entre lo que yo experimento, entre lo que yo vivo y también lo que yo creo. No podemos olvidar lo que decíamos al inicio, de que el medieval vive en una sociedad que es completamente religiosa. Entonces, lo que él vive está relacionado directamente con lo que él cree. Y la experiencia de lo simbólico le ayuda a expresar lo que él está viviendo, pero también lo que está creyendo. Entonces, si el Señor le saca a él de las ciudades y le lleva a estas pequeñas iglesitas que están en las afueras de las ciudades, entonces va a haber una experiencia también de búsqueda, pero también de encuentro con el Señor, con los leprosos, con una iglesia que en su grandes mayoría estaban
derruidas porque la gente no llegaba ahí. Uno se imagina una iglesita, pero es una cuestión chiquitita, una iglesia grande, pero es una cuestión chiquitita de estas iglesias que podían medir, no sé, 2 metros de ancho por 4 de largo, una cosa así. Unas pequeñas ermitas chiquititas donde Francisco se retiraba a orar para escuchar la voz de Dios. Impresionante. Entonces, mirar una iglesia para Francisco era mirar la presencia de Dios, ¿verdad? Fray, una pregunta un poco profunda aquí con respecto a esto. ¿Podemos decir entonces que Francisco no concibe a Dios o a toda esta experiencia de Dios sin las iglesias? Claro, claro. Es que volvemos a lo de antes, ¿no? Lo religioso, lo cristiano se encuentra envuelto en toda la sociedad. Y en la época medieval, la mediación de la iglesia era tenida como punto de referencia. Por eso, en las iglesias van a aparecer siempre la figura de Cristo, la figura de la Virgen María, la figura de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Estos son elementos que van a aparecer porque va a ser el vehículo de expresión de la fe. Las imágenes dentro de la iglesia nunca han sido decorativas, nunca. El arte en la iglesia siempre, y somos invitados a que siga haciéndolo, que el arte en la iglesia sea vehículo, expresión de lo que el pueblo de Dios cree. Entonces, claro, la iglesia se convierte en ese puente, en ese vehículo en el que Francisco logra distinguir lo que es lo esencial de lo pasajero, de lo que no tiene relevancia. Okay. Impresionante entonces porque las iglesias y todo esto de los santos que nos habla, de las imágenes y todo, son como esa vía, ¿no? Claro. Que nos lleva directamente a pensar y a poner el alma en Dios, ¿cierto? Y ahora que hablabas de María, en muchos momentos de la vida de San Francisco, cuando uno puede leer un poquito sobre su vida, él relaciona la palabra iglesia con María, palacio de Dios, casa de Dios, ¿verdad? Y todo esto. ¿Qué relación tiene este aspecto de las iglesias que pone él con Santa María Virgen? Y creo que esto es muy profundo para Francisco, ¿cierto? Claro. Francisco no simplemente sigue a un Cristo, sino que también mira la figura de María como ese modelo y como esa maternidad que le ayuda a caminar en medio de lo que va viviendo y de la voluntad de Dios. ¿Qué relación tiene esto de las iglesias con Santa María Virgen? Bueno, la historia de la iglesia no es algo que se lo saca así como de la manga del hábito y dice, aquí está ahora sí la Virgen, ¿no? Sino que la iglesia se sienta sobre una fe que ha sido transmitida de padres a hijos, a abuelos, de comunidad a otra comunidad. Y claro, desde el puro inicio, la veneración y el cariño que sentimos los cristianos hacia la Madre de Dios es algo que ha estado presente siempre, desde la primera comunidad e incluso lo vemos desde el mismo Evangelio. Entonces, claro, este amor va a ir creciendo y cuando la fe va a empezar a desarrollarse, a estructurarse, la imagen de la iglesia se pregunta, ¿pero quién es la iglesia? ¿Qué está llamada a ser la iglesia? Entonces aparece la figura de la Virgen María, virgen y esposa de Cristo, que está llamada a imitarlo, a amarlo, a seguirlo como discípula, y la figura de seguimiento va a ser la Virgen María. Entonces los padres de la iglesia van a desarrollar toda una teología en torno a la Virgen María, que ella va a ser el modelo que la iglesia es invitada a vivir. Pero también, no solo la iglesia, sino los que formamos la iglesia. Hay un canto precioso que dice aquí, la campaña arquidiocesana, no olvides cristiano, que la iglesia eres tú, que somos hermanos en Cristo Jesús. Entonces este canto a mí me encanta y lo utilizo siempre porque no olvides cristiano que tú eres la iglesia, que yo soy la iglesia. La iglesia no es la estructura física, sino lo que las formamos, aquellas personas que formamos la iglesia. Entonces Francisco va a relacionar con eso porque la imagen de la Virgen va a ser figura de la iglesia. Entonces todo lo que la Virgen es, la iglesia también está llamada a hacerla. Entonces hablar de María, hablar de la iglesia, hablar de la persona, para Francisco son referentes directos que hablan de la figura de Cristo, del seguimiento y del amor hacia Cristo, de la entrega hacia el Señor. Oh, maravillosamente entonces Francisco comprende que la iglesia no simplemente es una estructura jerárquica. Claro. Aún en su tiempo, que hasta la política estaba impregnada con esta situación del cristianismo, ¿cierto? Aún en medio de eso, de la jerarquía, que se hablaba de la iglesia como jerarquía, comprende, y esto realmente es impresionante, comprende que la iglesia es figura de María, la iglesia
somos cada uno de nosotros y se mueve en esos parámetros, ¿verdad? Se siente corresponsable de toda esta situación o este misterio divino. Pero Fray, cuéntanos un poco, ya que hablamos un poquito de la Virgen María, ¿verdad? ¿Cómo es la devoción o cómo fue la devoción en el transcurso de su vida de San Francisco? ¿San Francisco acudía a María constantemente? ¿No acudía? ¿Qué pitos toca, decimos, verdad? Normalmente, María dentro de la vida de San Francisco y de su vocación. Qué barbaridad. Bueno, esto, vean, esto es algo que fascina y apasiona, también alimenta la fe, porque las personas somos, los creyentes somos personas afectivas. Y la presencia de la madre siempre nos evoca como los afectos más bonitos, también nos mueve a querer entregarnos más. Hay una ternura que mueve la madre. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque en Francisco todo va a estar relacionado con Dios. Siempre, 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 siempre. Para Francisco lo importante va a ser el seguimiento de Jesucristo y todo aquello que sirva para ese seguimiento radical de Jesucristo, él lo va a asumir y lo va a abrazar. Y la figura de María va a ser el referente perfecto de Francisco. ¿Por qué? Porque en ella va a encontrar la que es modelo de seguimiento con su sí, la que es modelo de seguimiento en pobreza, porque ella, al igual que su hijo, asumió la vida en pobreza. En ella va a encontrar también la perseverancia hasta el final de la vida, ella que está al pie de la cruz, dando su sí con el Señor. Entonces, la figura de María va a ser la figura referente para el seguimiento de Jesucristo. Entonces, María, ¿por qué es santa? Porque es madre de Dios. María, ¿por qué es señora? Porque Francisco, como medieval, le dice a la Virgen, salve señora, santa reina. ¿Por qué María es señora? Porque su hijo Jesucristo es el Señor. El Señor. ¿Por qué María es virgen? Porque ella ha recibido una gracia particular del Señor y ella ha permanecido antes, durante y después del parto con la gracia de la virginidad, que es una virginidad que brota de lo más profundo del individuo, de entregar la vida completamente todo a Dios. ¿Por qué María es iglesia? Porque María se convierte en la esposa que sigue al Cordero. María está en el corazón. Pero igual volvemos a lo simbólico, que está muy metido en el inconsciente de Francisco, y María está en el corazón, decíamos, pero de la Santísima Trinidad. Francisco la llama hija del Padre, esclava del Hijo y esposa del Espíritu. Son los tres títulos que Francisco le va a gustar repetir a lo largo de sus oraciones. Francisco, en la época los frailes rezaban el oficio divino y repetían una oración que rumiaban estos tres elementos, como hija del Padre, esposa del Espíritu Santo y esclava del Hijo, madre del Hijo. Wow, realmente tenía muy bien estructurado su culto cristiano, San Francisco. Y podemos decir también que la devoción de San Francisco con respecto a la Virgen es una devoción más o menos, como podemos decir, como tierna, ¿cierto? ¿No? Cariñosa, una relación cariñosa. Y además de eso, tenía una devoción siempre y cuando mirara todo desde la óptica de Dios, como estás diciendo ahora, ¿verdad? María es esto, ¿por qué? Porque Dios la ha elegido. María no es virgen por sí misma, no es madre de Dios por sí misma, sino que todo desde la óptica de Dios. Entonces, una verdadera devoción dentro de su vida y de todo lo que quiso vivir a la Virgen María. No por sí misma, sino por ser la agraciada de Dios, el corazón de la Santísima Trinidad. Decías que eso me pareció muy bonito. Pues bien, vamos entonces a ir profundizando un poco sobre esto y vamos a ir cayendo ya a la parte como ya de la modernidad, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta figura de San Francisco, de esta devoción a la Virgen, de este desapego a las cosas materiales y de todo lo que hemos hablado, de la conversión y todo lo demás, para nosotros en este momento de la cultura que hablabas antes, que es un poco convulsa? Igual podríamos decir que convulsa que como la que estaba viviendo San Francisco en su momento. Pero vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con su programa Un Café Capuchino. No se vayan.
Paz y bien el Señor, seguimos en este su programa Un Café Capuchino y estábamos hablando de la figura de Francisco, el hermano Francisco y San Francisco, ¿verdad? Que sí, en medio de su proceso de conversión pudo vivir varias cosas interesantes. Antes de la pausa estábamos hablando un poco de la Virgen María, ¿verdad? Y que su participación, o más bien Francisco mira que María es figura de la iglesia siempre y cuando participa del misterio de Dios, ¿cierto? Entonces podemos decir también con respecto a esto que María al participar de este misterio de Cristo termina siendo honrada a la causa de la encarnación, ¿verdad? Intercede por nosotros, ¿verdad? Que es la llena de gracia, también se dice de ella, ¿verdad? Y que es coronada en el cielo. Y que nosotros, al igual que María, estamos llamados, ¿verdad? De que si participamos dentro del misterio cristiano, del misterio de Cristo, vamos a poder también interceder por los demás, vamos a poder también participar de todo este misterio, podemos decirlo, de la salvación y la redención, ¿verdad? Vamos también a estar como María, llenos de la gracia de Dios. Y esto también se nos explica también con la santidad, ¿no? Los santos que participan del misterio cristiano y llegan a interceder por nosotros desde el cielo, ¿verdad? Entonces vamos un poquito avanzando con respecto a San Francisco para caer un poco ya en la modernidad, ¿cierto? Pero vamos a leer un pedacito más del Testamento donde nos va a dar como pautas para darnos cuenta de cómo nosotros debemos de hacer nuestros valores cristianos como San Francisco lo pudo hacer, ¿verdad? Entonces, el Testamento nos dice algo así: y después que el Señor me dio hermanos, nadie me enseñaba qué debería de hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del Santo Evangelio. Y yo hice que escribiera en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó. Francisco habla un poco sobre cómo el Señor, como decías antes, ¿verdad? Con el transcurso de todo el Testamento, él dice, y el Señor me dio la fe en las iglesias, y el Señor me dio la fe en los sacerdotes, y si vamos un poco en el Testamento y lo leemos todo, nos damos cuenta que Francisco ve que es el Señor el que le ha dado todas las cosas, y llega a un punto muy interesante, que aquí vamos a abordarlo, y después que el Señor me dio hermanos, nadie me enseñaba lo que yo debía de hacer. Primero se da cuenta de que los hermanos son una gracia de Dios y después, como de una manera podemos decir así como orgullosa, ¿no? Podemos decir que Francisco dice, y nadie más me enseñaba qué debía yo de hacer, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué Francisco dice eso, porque leerlo a la simple vista pues nos puede dar a entender de que Francisco dice, no, Francisco se sentía que ya todas las cosas le venían a él por gracia de Dios y que nadie le enseñaba qué tenía que hacer. Pero bueno, ¿qué quiere decir Francisco con esto de que el Señor me dio hermanos, Fray? Bueno, tú mismo lo has acentuado ahorita que ha sido el Señor quien lo ha conducido, ha sido el Señor quien lo movió a hacer penitencia, ha sido el Señor quien le ha dado la gracia de tener otros compañeros, otros que él ya no llama compañeros, sino le llama hermanos, porque ha sido el Señor quien se lo ha dado. Y luego de eso vemos que dice, y el Señor me dio hermanos y me reveló a mí, el hermano Francisco, que debíamos vivir según la forma del Santo Evangelio. ¿Y cuál es la forma del Santo Evangelio que él está repitiendo? Bueno, lo que los 4 evangelios, San Juan, San Mateo, San Marcos y San Lucas, expresan sobre la vida y el seguimiento de Jesucristo. Entonces Francisco lo que hace es que eso empieza a poner por escrito junto con sus hermanos lo que ellos quieren vivir, que es la forma de vida que se llama. Por eso la regla de los hermanos menores, lo que nosotros prometemos públicamente cuando profesamos nuestros votos es, la regla y vida de los hermanos menores es esta, vivir según la forma del Santo Evangelio. Entonces, el que Dios le regale a Francisco hermanos significa que Dios le concede que otras personas también se sientan invitadas a hacer vida del Evangelio, a hacer seguimiento de Jesucristo y a llevar la vida con lo que eso significa. No solamente los frailes, porque empiezan a unírsele también otras mujeres, que va a salir el movimiento de Santa Clara y sus hermanas, las hermanas clarisas, que hoy conocemos, pero también va a haber un movimiento de los laicos en el que estos se van a sentir invitados también a seguir el Evangelio de Jesucristo, pero desde su realidad familiar, desde su trabajo, siguiendo su propia vida, pero siguiendo la vida del Santo Evangelio. Y aquí viene esta parte, con esto que nos dices, Fray, y nadie me enseñaba lo que debería hacer. La figura y el centro es el Evangelio.
Nadie más, ni otras, como quien dice, sin glosa o sin tener que meterle como adornitos con respecto al Evangelio, nadie más me enseñaba. Ya sabemos qué es lo que tenemos que vivir, el Santo Evangelio, ¿cierto? Sí, pero hay un detalle importante que el Testamento nos refuerza, que el mismo Francisco lo refuerza y lo pone en la regla, pero lo dice también en el Evangelio. Y yo hice que se escribiera en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó. Francisco no es el hombre que se siente fuera de la iglesia, porque él experimenta lo que hablábamos antes, de que dentro de la iglesia se encuentra la salvación, se encuentra el Señor. Y el Papa, que representa la figura que lo confirma, la figura que da certeza de fe, que da certeza de que él quiere vivir la catolicidad. Y ahí lo vemos, porque es que en la época de Francisco también habían otros movimientos que no se querían sentir del todo católicos. Y de alguna manera se separaban de la iglesia, rompían con la obediencia al Papa, pero Francisco, él lo pone en su testamento y dice, ¿no? Y el señor Papa me lo confirmó. Francisco, nada le impedía vivir esto fuera de la iglesia. De la iglesia, nada, porque lo que él quería era una cosa buena. Pero en su experiencia de la fe, en su experiencia de lo simbólico, experimenta la necesidad de encontrarse en comunión, en no romper la unidad de la iglesia. Muy interesante y realmente nos hace entender que Francisco no simplemente quiere vivir algo para sí mismo, ¿no? Porque si el Señor me dio hermanos, ¿verdad? Ya me los dio, vamos a seguir el camino del Evangelio. No importa si vienen más, no importa si hay laicos, no importa si hay mujeres, lo importante es la figura del Santo Evangelio. Entonces vemos que Francisco no es ajeno al mundo y no quiere estar ajeno al mundo. Entonces ahí vamos a entrar un poquito sobre cómo entiende Francisco el mundo y las demás personas, ¿verdad? Y para eso tenemos aquí lo que son los escritos de San Francisco, ¿verdad? Aquí está la biografía y todo lo que nosotros podemos ver de San Francisco. Y de aquí vamos a leer una de las biografías donde Francisco habla de un detalle interesante, ¿verdad? Las biografías del tiempo de San Francisco no eran unas cuestiones simplemente como para historia, como nosotros lo hablamos hoy, ¿verdad? Así como Parca, en 1900 tal pasó esto, no, sino más bien las biografías de aquel tiempo eran para edificación cristiana, ¿verdad? No son cosas totalmente históricas, pero sí nos dan una enseñanza de la propia vida del santo. Entonces vamos a leer, Fray, si me ayudas a leer una parte de El espejo de perfección, así se llama la biografía, donde nos va a hablar cómo Francisco percibía tiernamente al mundo y que creo que aún debe de estar vigente en medio de nuestra vida, ¿cierto? Sí, bueno, es un pedacito apenas lo que quisiera compartirles también, que dice: el hermano encargado de preparar la leña para la lumbre le decía que nunca cortase el árbol entero, sino que dejara algunas ramas íntegras por amor del que quiso salvarnos en el árbol de la cruz. Este pedacito para hablar, porque a Francisco se le recuerda siempre como el patrono de la ecología, como el santo de los animalitos, como tú decías al inicio, pero dice que cuando Francisco pedía a algunos de los hermanos que cortara leña para echar al fuego, decía, por favor, no cortes todo el árbol, deja algunas ramas íntegras para que el árbol siga desarrollándose. Entonces Francisco, que es consciente de su ser creatural, también está consciente de las otras criaturas. Y por eso pide que no se corte todo el árbol, sino que lo utilice de forma sana, equilibrada y que deje que el árbol siga creciendo. Muy interesante, porque podemos decir, no, Francisco no es un ecologista, no es alguien que lucha por la ecología, sino es alguien que se da cuenta que es criatura, como decías, ¿verdad? Y que todas las criaturas son hermanas. Entonces, entender esto, y ahora que nos decías esto, ¿verdad? El equilibrio, ¿no? El no utilizar las demás criaturas, aunque puede parecer algo pequeñito, ¿verdad? Algo tan insignificante, pero que es muy profundo de lo que Francisco entendía con respecto al mundo. Y de acá podemos darnos cuenta de que poco a poco Francisco va dando como esa vuelta y se va dando cuenta que todos somos hermanos, ¿verdad? Sobre el punto de que todos somos hermanos, entra también la pregunta que tú me hacías al inicio, sobre qué significa la pobreza. El no recortar, por ejemplo, todo el árbol que nos narra esta biografía, habla de la no apropiación, no hacer mías todas las cosas, no apropiarme ni de cosas, ni de lugares, ni de personas, ni de emociones tampoco. O sea, dejar que las cosas vengan hacia mí y fluyan, porque todo lo que recibimos es gracia, todo.
Y Francisco esto lo comprende, pero más que una comprensión racional, es una comprensión que él la vive, la experimenta, la disfruta y agradece constantemente a Dios por eso. No es una situación utilitarista, Fray, porque podemos decir, ¿para qué Francisco va a dejar que todo el árbol crezca, no? ¿Para qué vamos a dejar que el árbol crezca si realmente no estaba pasando lo que estamos pasando ahora? Ahora tenemos que cuidar porque si no, nos va a dar la pasada la cuestión del ambiente. Nos van a cuidar el ambiente porque se nos está destruyendo poco a poco. Pero Francisco, ¿qué necesidad tenía esto en el siglo XIII? ¿Verdad que no? Claro, Entonces, claro. ahí podemos darnos cuenta que la profundidad de la desapropiación o de no utilizar al otro era una cuestión de corazón, de cuidar el corazón, ¿cierto? Francisco entiende que el otro también tiene derecho a existir, que el otro no lo puedo simplemente utilizar para mi propio bienestar, sino que tengo que tener la conciencia, aún en lo pequeño, de que también es criatura y que también merece el respeto y la dignidad solamente venida de Dios. Y eso es bastante impresionante y que tiene que decirnos algo a nosotros en este tiempo, especialmente la figura de San Francisco y todo lo que vive. ¿Qué actitudes o qué valores, Fray, en medio de esto que hemos hablado durante todo este programa, ves que podemos nosotros impregnar nuestra vida y que son urgentes, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir a Cristo, ¿verdad? Como más libremente, podemos decirlo. ¿Qué actitudes? Y hablamos de las actitudes de San Francisco no como actitudes propias de él, sino valores cristianos que él asumió. Claro. ¿Qué cosas dentro de nuestra vida cotidiana, de este mundo tan convulso en este momento de la historia, debemos nosotros apropiarnos para seguir más libremente a Jesús? Bueno, en primer lugar, yo siento que San Francisco nos enseña a valorar nuestra propia historia. O sea, al final de su vida, Francisco hace síntesis y él agradece a Dios por todo lo vivido. Dice el apóstol San Pablo que todo sirve para bien de los que aman a Dios. Nuestra historia es un tesoro que Dios nos ha permitido también tener, vivir, y Francisco lo sabe y por eso lo recupera. Lo segundo es el de la no apropiación. San Francisco nos enseña también a no apropiarnos de personas, pero tampoco de las cosas, porque cada una tiene su propia dignidad, su propio valor que merece ser respetado, porque ha sido Dios quien la ha creado. Y la tercera, yo siento que Francisco nos enseña a ser hijos de nuestra época, a responder a las necesidades que en nuestra época aparecen y que en nuestra época es muy distinta de la que vivían los medievales en el siglo XII. Los problemas nuestros son otros y que merecen también una respuesta cristiana, una respuesta desde la fe, aunque ya no vivamos en una sociedad que es totalmente cristiana. El cristianismo tiene una palabra que dar a nuestra sociedad contemporánea. Amante de las criaturas y realmente se dio cuenta de que Dios lo había puesto acá para vivir libremente su mismo amor, ¿no? Entonces, Francisco de Asís nos invita a nosotros también a darnos cuenta que la libertad y la desapropiación no simplemente es una cuestión material, sino una constante en nuestro corazón. Se puso delante de Dios tal y como era y dejó que Dios transformara su vida. Y en medio de nuestra vida cotidiana podemos nosotros decir lo que nos decía ahora Fray Anthony, podemos decir hay que desapropiarse de sentimientos, de personas y vivir libremente y darse cuenta que también el otro tiene dignidad y que también está viviendo el misterio, ¿verdad? Entonces, pongamos eso y pongamos atención, démonos cuenta de que San Francisco de Asís sigue siendo una figura vigente en nuestro día a día. Lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo, pero hablamos un poquito de la profundidad del corazón de San Francisco de Asís. Gracias, Fray. Gracias por acompañarnos este día en este programa y gracias por darte el chance de compartirnos todas estas cosas tan impresionantes. Realmente son cosas que uno no sabe, que tiene que comprender para poder seguir a Jesús, ¿verdad? O el Evangelio más libremente. Gracias por estar con nosotros. Este ha sido su programa, Un Café Capuchino. Los esperamos la próxima.